Bien, buenas noches. Mi nombre es Martín Camacho, especialista en infraestructura de servidores. Continuando con esta suite de videos, vamos a ver a continuación cómo creamos la plantilla de configuración. Una vez teniendo ya los instaladores o imágenes ISO, tanto del Windows Server como del cliente, ahora lo que vamos a ver es cuál es el primer paso o el procedimiento previo a la creación de la máquina virtual. Es decir, el hecho de elegir qué versión se va a instalar, cuánto de RAM, cuánto de disco duro, en qué ruta quiero que se instale. A todo eso se denomina la creación de la plantilla de configuración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entrar al explorador de Windows y crear una carpeta donde van a ir redireccionadas cada máquina virtual que se crea. Si bien es cierto, es una máquina virtual. Al ser una máquina virtual, se va a almacenar dentro de una carpeta. Entonces, por ejemplo, voy a crear una carpetita videos y dentro voy a crear, por ejemplo, mi primer servidor. SDB GUI 01. SDB viene de servidor, GUI de nomenclaturas de entorno gráfico y 01. Obviamente podríamos pensar que todo lo que es Windows es entorno gráfico. Sin embargo, al instalar un Windows Server tenemos dos posibilidades de instalar un Windows Server con entorno gráfico y un Windows Server sin entorno gráfico. Con entorno gráfico, a partir de Windows Server 2016, Microsoft le llama la instalación Desktop Experience o con experiencia de escritorio. Y la otra forma de instalación es instalación sin entorno gráfico o lo que en versiones 2008, 2012 y 2016 le llamaba Core. Entonces vamos a ver. Lo primero entonces creamos una carpeta. Seguidamente abrimos el software de virtualización, que en este caso es el VMware Workstation Pro. Luego de eso vamos a crear una máquina virtual. Le doy clic acá en este icono de crear una nueva máquina virtual. Cancelo. La otra forma sería File, New Virtual Machine. Sale la misma ventana. O la otra forma sería colocando la combinación de teclas Control N. Como fuera que sea, tenemos esta ventana donde te muestra dos formas de instalación. La instalación típica o la instalación avanzada. En la instalación típica, pues te va a preguntar dónde está el instalador, en qué carpeta quieres que se grabe y los datos del servidor, como el nombre, cuánto de RAM, la ruta donde se instala. Y luego de eso se va a instalar de manera automática. Sin embargo, siempre utilizamos, o yo utilizo, la versión Custom o Advanced o avanzada. ¿Esto por qué? Porque esto es lo más cercano a la realidad de trabajar frente a un servidor. Si bien es cierto, estamos virtualizando o emulando el trabajo en un servidor. El servidor que lo compone, el hardware o el fierro, como comúnmente se utiliza, de denominación, y luego de ello necesitamos el sistema operativo server, que en este caso es el Windows Server 2019. Pero yo podría instalar el sistema operativo server en una laptop. Y no por eso puedo decir que estoy ante un servidor, porque un servidor lo compone, recuerda, la parte de hardware más el software. O la parte de hardware que viene a ser la parte intangible, y el software o el sistema operativo o la parte intangible. Bien, decíamos que el modo avanzado es lo más cercano a la realidad. ¿Por qué? Porque acá, luego de darle ciertos datos, me va a ir pidiendo paso a paso los valores para la instalación. ¿Qué ocurre cuando yo instalo de manera física un servidor? Bien, lo dejo en avanzado, le doy siguiente. Acá me habla acerca de la compatibilidad del hardware y me muestra varias versiones. Pues básicamente acá se refiere a lo siguiente. El hecho de que si yo quiero que la máquina virtual creada pueda ser generada en la versión 14. Por ejemplo, yo acá estoy trabajando con la versión 15, pero puede ser que usted en su trabajo de repente tiene la versión 14, ¿no? Es decir, en la institución en donde usted estudia tiene la versión 15.
pero en su trabajo tiene la versión 14. Si yo quisiera esta máquina virtual creada en un Workstation 15 pueda ser abierta en mi institución o mi centro de labores donde tengo la versión 14, yo tendría que decirle quiero crear la máquina virtual que sea compatible con la versión 14. O si en mi trabajo tengo la versión 12, pues simplemente le diré Workstation 12. ¿Y qué va a ocurrir? Que esta compatibilidad va a tener cierto tipo de configuraciones a la plantilla. ¿Sí? En mi caso lo voy a dejar en Workstation 15, simplemente. Le doy siguiente. A continuación me dice cómo va a ser la instalación del sistema operativo, que es guest significa invitado. ¿Y cómo va a ser la instalación? Dice instalación desde. La primera opción está desactivada en mi caso. ¿Por qué? Porque yo lo estoy trabajando en una laptop donde ya no tienen lectoras de DVD. Probablemente en un laboratorio o en una PC sí tenga lectora de DVD. Por lo tanto, esta opción va a estar habilitada. La segunda opción, debo de marcar si la instalación no es a través de un DVD, sino es a través de una imagen ISO, que básicamente esto es lo que hemos descargado de Internet. Yo debería marcar acá, sin embargo, marco la última opción. ¿Por qué? Porque quiero que me pregunte todo el paso a paso. ¿Qué dice acá? El sistema operativo se va a instalar después o más adelante. Le doy siguiente. A continuación me dice que seleccione la plataforma del sistema operativo, en este caso Microsoft Windows, y abro para ver la versión que quiero instalar. Ojo, acá hay una serie de plantillas. Yo debo de elegir el sistema operativo que voy a instalar. Por ejemplo, Windows Server 2019 todavía no ha sido considerado como una plantilla dentro de VMware 15. Por lo tanto, voy a utilizar la plantilla inmediata inferior que sí existe, que es Windows Server 2016. ¿Va a funcionar para instalar un 2019? Sí. ¿Por qué? Porque ambos me piden la misma RAM. Porque ambos están basados en 64 bits, tanto 2019 como 2016. Por lo tanto, va a funcionar. Selecciono 2016, y le doy siguiente. A continuación me dice qué nombre va a tener la máquina virtual, qué locación, o sea, dónde quiero que se grabe. Acá le digo Browse y le digo grábate donde yo he creado, en data, en virtuales, videos, SRB GUI 01. Le doy a aceptar. Y por acá siguiente. A continuación le digo que seleccione el tipo del firmware, o sea, el BIOS. UEFI viene a ser un BIOS o un startup tipo entorno gráfico. Le doy siguiente. Acá me pide que seleccione el número de procesadores y de núcleos por procesador. Le doy siguiente. Y acá, como he elegido una plantilla, me asigna la cantidad de RAM. Ojo, esta es la RAM que me asigna el software de virtualización, porque el fabricante me sugiere que con 1 GB de RAM el producto va a funcionar. Solo que acá lo estoy virtualizando, por lo tanto, te sugiere que necesite el doble de memoria RAM. Obviamente el fabricante me dice que con 1 GB funciona. No existen servidores que vengan con 1 GB de RAM. Lo normal en la actualidad vienen con 8 GB de RAM, 16, 32, 64, 128, 256, etcétera, etcétera, etcétera. Le doy siguiente. A continuación me habla acerca de los tipos de tarjetas de red que existen. Vamos a utilizar Host Only. Host Only, te adelanto que sirve para configurar una tarjeta de red, pero de manera interna, o lo que sería llevado a un escenario real, una tarjeta de red LAN. Un Host Only en una empresa, ¿cómo sería? Este servidor tiene un cable de red, un patchcore o un RJ45 o un cable UTP, y esto va conectado ¿a dónde? Al switch de la red interna. Bien, le doy siguiente. Acá me habla de los controladores input-output o controladores de entrada y salida. Lo dejo en el recomendado. Le doy siguiente. Por acá me dice acerca de qué disco voy a crear. Lo dejo en el recomendado. SCSI. Esto básicamente me habla acerca de la tecnología de discos, ¿no? Donde anteriormente para clientes, por ejemplo, se utilizaban discos IDE y los servidores tenían discos SCSI. En la actualidad, los
clientes o los Windows, digamos, de escritorio, Windows 7, Windows 8 o Windows 10, que utilizan bien sea SATA o bien NVMe, que esto viene a ser disco sólido. Y para servidores ya no utilizan SCSI, sino utilizan discos SAS. La diferencia entre ambos, ¿cuál es? Los RPMs. Y un RPM viene a ser las revoluciones por minuto. En otras palabras, la velocidad con la que gira el disco. Obviamente, al ser un disco NVMe, es un disco ya que viene con un chip. Es decir, ya no son los discos clásicos de los platos antiguos. Bien, lo dejo en el recomendado y le doy siguiente. A continuación, me dice qué tipo de disco voy a usar. Si voy a crear un disco vacío, nuevo, un disco que ya exista o un disco físico. Voy a elegir un nuevo disco duro virtual. No voy a elegir uno que ya exista, ni tampoco uno físico. La idea de usar un software de virtualización es que sea también portable. Es decir, acá en mi clase yo me puedo copiar la carpeta donde está alojado el servidor, lo levanto en mi casa y va a tener toda la configuración que yo he realizado. Por lo tanto, es recomendable hacerlo una nueva máquina o un nuevo disco duro virtual. Le doy siguiente. A continuación, la plantilla me sugiere que tenga 60 GB. Con 60 GB va a funcionar. En realidad no necesitamos más espacio, porque este curso se basa en el uso y la configuración del propio sistema operativo, es decir, no vamos a instalar ningún otro producto adicional. Por supuesto que en un escenario real ya no vamos a encontrar un servidor de 60 GB de espacio en disco duro. Encontraremos pues mínimamente 500 GB, 1 TB, 2 TB, etcétera, etcétera. Por acá me dice si deseo alojar todo el espacio del disco ahora. Esta opción no es recomendable marcarla. Si yo la marco, va y reserva los 60 GB de espacio desde el momento en que yo lo instalo. Entonces, yo estaría perdiendo 60 GB. Si no lo marco, quiere decir que el disco duro puede crecer hasta 60 GB. ¿Y cómo crece? Conforme instale cosas o almacene cosas en el servidor. Digo instale cosas, es decir, almacenar o instalar, un aplicativo o un producto. Bien. Y en la parte inferior dice cómo quieres que se almacene la máquina virtual. Los archivos del disco virtual. Si marco en la primera opción te dice quiero que se grabe todo el disco en un solo archivo. Y si marco la última opción dice quiero que se guarde en múltiples archivos. Vamos a darnos cuenta de algo. O te explico algo de mi experiencia. Cuando yo instalo el VMware Workstation en una máquina en Windows, siempre el Windows lo gestiona mejor trabajando el disco duro en múltiples archivos. Y para sistemas operativos, por ejemplo, Mac o Linux, lo gestiona mejor trabajándolo en un solo archivo. ¿Qué quiere decir? Que existe VMware Workstation para Windows, para Macintosh, que vendría a ser el VMware Fusion, y también existe el VMware para Linux. Listo, le doy siguiente. Acá me dice dónde quiero que se almacene este disco duro virtual. Le digo browse, almacénate en videos, carpeta SRBGUI, guardar. Por acá le doy siguiente. Y por acá finish. Observa, todo esto se denomina la plantilla de configuración. ¿Qué me muestra? El nombre de la plantilla. Ojo, me ha puesto de nombre Windows Server 2016 porque he elegido esa plantilla. Pero después lo vamos a cambiar. Obviamente sabemos que vamos a instalar un Windows Server 2019. Al darle clic en esta tecla de Power On o en esta de acá, va a encender la máquina virtual. Y a la hora de darle Edit, va a permitir modificar los dispositivos que están acá, que he elegido. Por ejemplo, Edit. Y aparecen los dispositivos y yo podría irlos modificando. Por ejemplo, la memoria, 2 GB, puedo cambiarlo, subirlo o bajarlo. Procesadores, subir o bajar el número de núcleos por procesador o el número de procesadores. Disco duro, no puedo agregar o subir el tamaño. Lo que sí puedo hacer es crear un nuevo disco. Y así cada uno de los dispositivos.
Bien, ¿qué más me muestra por acá? La descripción. Es decir, acá me da la posibilidad de yo colocar, por ejemplo, equipo virtual, Windows Server 2019, por ejemplo, nombre, si de repente le has puesto de nombre SRB GUI 01. ¿Qué más? Podrías colocar también la dirección IP, ¿sí o no? Esta máquina va a tener de repente esta dirección IP. Y luego, por ejemplo, ¿qué contiene? Contiene de repente, directorio activo, que vamos a ver más adelante a qué se refiere. Y luego, importante, elaborado por ejemplo, Martín Camacho. Y otro tema, no menos importante, fecha. Me estoy olvidando de algo súper importantísimo. Fecha, por ejemplo, sábado 10 agosto 2019. Algo súper importante, ¿no? Obviamente, si tengo instalada una máquina virtual que necesito saber el usuario, como es un servidor, crea automáticamente este usuario, administrador, pero como estamos instalándolo en inglés, va a ser administrator. Y el password, importante. ¿Qué password le vamos a poner? Por ejemplo, soporte. Y soporte de esa manera, ¿por qué? Porque el Windows Server te pide una clave con complejidad. Bien, ¿qué otros valores tenemos por acá? El estado de la máquina virtual. Me dice que está apagado. Me dice la ruta de donde se está almacenando. La compatibilidad del VMware Workstation. Y si tuviera instalado o disponible alguna información de red, que todavía no está, ni siquiera lo hemos instalado. Estamos creando simplemente la plantilla de configuración. Bien, antes de instalar, ¿qué necesito? Irme a la opción CD-DVD para colocar el DVD de instalación, o en nuestro caso, la imagen ISO. Le doy clic allí. CD-DVD, usar imagen ISO file. Le doy Browse. En mi caso, yo tengo una carpeta ISO donde están todos los instaladores que yo suelo utilizar. Y acá tengo una carpeta que dice Windows Server 2019 en inglés. Le doy doble clic, marco el instalador y le doy abrir. Y por acá, OK. ¿Esto que ha hecho? Que se monte el DVD acá. Si yo muevo el puntero del mouse ahí, ni siquiera le doy clic y me muestra la ruta y el archivo que está cargando. Bien, el objetivo de este video era que se vea el paso previo a la instalación, que es la creación de la plantilla de configuración de VMware Workstation. Bien, nos quedamos ahí hasta un próximo video. Muchas gracias.